Galicia, a finales del siglo XIX y principios del XX, era una tierra rica, pero de hombres y mujeres pobres. La propiedad de la tierra y la situación demográfica hacía que el único futuro cierto fuese emigrar. Así fue como centenares de barcos de todo el mundo recalaban en los puertos de Vigo, A Coruña y Vilagarcía, para luego partir con emigrantes para distintas tierras lejanas. La mayoría de las veces viajaban en tercera categoría, otras incluso en la propia bodega del barco. Donde se hacinaban decenas de personas malolientas y mal alimentadas. Algunos de aquellos pasajeros preferían dormir en cubierta, donde por lo menos podían respirar y mirar el inmenso techo estrellado de las noches oceánicas. La Argentina y el puerto de Buenos Aires se convirtieron en el destino de miles de migrantes gallegos. Nuestros paisanos llegaban con sus maletas de sueños y sus deseos de empezar una nueva vida. Su primera morada, para muchos de ellos, era el Hotel de Migrantes, donde el gobierno argentino les garantizaba un lugar donde alojarse temporalmente, alimentación y en muchos casos recomendaciones para conseguir un trabajo. Los más afortunados venían con una carta de recomendación o les estaban esperando sus familiares directos. También era muy común que en cada barco algunos de los pasajeros viajaran como polizones, con la ayuda de algún tripulante, generalmente vecino de ese viajero. Por aquellos años del principio del siglo pasado, comenzaron a fundarse la mayoría de los centros, orfeones y asociaciones comarcales. También nacieron decenas de periódicos que comunicaban las actividades asociativas y las noticias que llegaban de Galicia. Las pequeñas asociaciones, todas de origen parroquial, se convirtieron en el punto de encuentro de los vecinos que habían emigrado. Aquellas asociaciones, aparte de ser un espacio de encuentro y vínculo con Galicia, tenían como objetivo, en la mayoría de los casos, luchar contra el atraso económico que generaban los foros, forma medieval de la propiedad de la tierra. Otra gran tarea era realizar campañas financieras para construir escuelas públicas en la comarca de donde eran originarios. Para nuestros inmigrantes, la falta de acceso a la educación era uno de los males que producían el atraso económico y cultural del país. En verano, la actividad principal eran los picnics en las orillas del Río de la Plata. El balneario de Quilmes era uno de los lugares predilectos para que nuestros emigrantes
se trasladaran en camiones o autobuses que tardaban una eternidad en llegar. Con la llegada masiva de emigrantes y la creación de pequeñas entidades parroquiales, se fue generando la necesidad de fundar una institución que agrupara a todas estas entidades. En los finales del año 1920 y comienzos, primer semestre del año 1921, se intensificaron las gestiones para el acercamiento de las entidades que tenían la intención de constituir una federación, y previo a una encuesta que se difundió entre aquellas que estaban más proclives al entendimiento, se acordó constituir la federación, como decía anteriormente, la Federación de Sociedades Agrarias y Culturales, Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales de la República Argentina. El 24 de septiembre de 1921 se crea definitivamente la Federación de Sociedades Gallegas, Agrarias y Culturales en los salones de la calle Bolívar 655. La federación se formó y se fundó para agrupar a la gente, a los campesinos, a la gente que venía de España, y estar en contacto permanentemente con Galicia, porque estaban las luchas agrarias. Los campesinos luchaban por sus tierras, para conquistar, en contra de los feudos, para poder comprar, para poder liberarse de los señores feudales. En este primer congreso participaron 13 sociedades gallegas, representando a más de 1.700 asociados. Al finalizar la Asamblea Constituyente, se elige la primera Junta Ejecutiva, recayendo la máxima responsabilidad de secretario general en la figura de Ángel Martínez Castro, joven gallego que representaba al centro pontareano, naturalizado ciudadano argentino y de militancia socialista, mientras que Antón Alonso Ríos es nombrado director del periódico El Despertar Gallego. Acá en la Federación se editaba el periódico El Despertar Gallego y más tarde el diario Galicia. Y allá lo esperaban como el pan, porque había muchos dirigentes acá, desde Suárez Picallo, Alonso Ríos, que fueron fundadores, Blanco Amor, escribían permanentemente, y llegaba el diario allá y le enseñaba las luchas, los contenidos, lo que tenían que hacer a veces para luchar en contra del feudalismo. Entre las actividades más valoradas de esta federación estaban las ligadas a la cultura. Sus directivos pensaban que para liberar a los hombres de la opresión había que formarlos. Por ese motivo, la federación comenzó a dar clases de formación cultural entre sus adherentes. En aquella época, un porcentaje importante de los emigrantes que llegaban lo hacían con pocos estudios. La presencia de los gallegos en organizaciones sociales se puede percibir en muchos rincones del mundo, y hay obras monumentales como por ejemplo lo fue el Centro Gallego de La Habana en su momento. La Federación de Sociedades Gallegas tiene una particularidad que no es común. Es la primera organización, yo diría, de ese volumen que tiene profundas connotaciones políticas. Al poco tiempo de su fundación, en la Federación surgirán dos corrientes ideológicas que se enfrentarán por el control de la misma. Por un lado, los seguidores del pensamiento socialista, quienes en coordinación con el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Argentino intentan hegemonizar la institución. Por otro, la corriente de Alonso Ríos, Blanco Amor y Picallo, que, aunque también es de izquierdas, representa a los sectores galleguistas. Las diferencias eran notorias, es decir, mientras los socialistas no tenían en su programa la posibilidad de llevar a Galicia
a un Estado federal, no lo tenían claro por lo menos. En el sector nacionalista tenía la idea de darle a Galicia una salida o una alternativa de que pudiera desenvolverse con su personalidad propia, idioma, territorio, personalidad psicológica, desenvolverse así y ser dentro de la entidad o de la península una nacionalidad más. En febrero de 1926 llega a Buenos Aires el ferrolano Ramón Franco junto a otros gallegos, realizando una de las proezas más importantes de la aviación. Volar desde Palos de Moguer, en Huelva, hasta Buenos Aires a bordo del hidroplano Plus Ultra. La Federación, junto al Despertar Gallego y Céltiga, celebran la hazaña con gran entusiasmo. Los gallegos residentes en Buenos Aires sienten como propia la proeza de este gallego aviador. Por este motivo, la asociación encarga a Blanco Amor y a Picayo que redacten un manifiesto para publicar en los periódicos porteños, dando la bienvenida a los héroes, bajo el título Franco Noso Noso. Durante el paso de Ramón Franco por la capital argentina, la federación dirigida por Cao Turnes tendrá una participación muy activa en todos los festejos. No tardará mucho tiempo en que se profundicen las diferencias políticas. El 28 de febrero de 1928, la directiva triunfante, de orientación socialista, expulsa a Ramón Suárez Picayo y Blanco Amor de la Federación. Estos enfrentamientos políticos terminan en 1929 con la convocatoria de un congreso extraordinario, saliendo ganadora la tendencia galleguista. Esta situación precipita la ruptura de la federación, creándose una nueva entidad denominada Federación de Sociedades Gallegas, FSGA, siendo sus líderes Bonifacio Botana y Maximino Misa Puga. En la Federación de Buenos Aires empezaron a rivalizar estos dos sectores. A los socialistas puros no les gustaba la utilización de la lengua gallega, no les gustaba la reivindicación de Rosalía de Castro, preferían a Curros Enríquez como poeta. Los socialistas tenían una visión un poquito más, acomodaticia con la dictadura de Primo de Rivera, eso se notó en el PSOE español. En cambio, los galleguistas, que eran galleguistas izquierdistas y socialistas también, como Blanco Amor, eran mucho más opositores. Finalmente eso llevó a un enfrentamiento muy grande y la federación se dividió. Y eso vendría a ser la segunda etapa de la federación, que son las dos federaciones divididas, que va desde 1929 hasta 1936, cuando empieza la Guerra Civil, que se vuelven a unir. Gracias a la mediación de Alfredo Palacios, el líder independentista catalán Francesc Macià puede ingresar en 1928 en Argentina, providente de Montevideo. En este país residirá alrededor de 6 meses para luego iniciar un largo recorrido que terminará en Cuba. La visita de Francesc Macià a Buenos Aires,
creó un gran entusiasmo entre los nacionalistas gallegos, que vieron al patriarca catalán como la proyección del líder que necesitaba Galicia. Los dirigentes de la entidad, especialmente Suárez Picallo, Blanco Amor, Pedro Campos Couceiro y Cao Turnes, mantuvieron una estrecha relación durante el tiempo que éste residió en Buenos Aires. Al año y algo de haber se producido la división, imprevistamente para mucha gente se proclama la República en España. La proclamación de la República había un camino diferente, un camino distinto, un camino para exponer ideas, un camino para abrir posibilidades, pero la República no era lo que algunos sectores del nacionalismo gallego, del galleguismo, para hacerlo más genérico, tenían sobre eso. La República no se proponía de momento el de tomar carácter de república federal. Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930, Alfonso XIII intentó devolver el régimen monárquico a la senda constitucional y parlamentaria, a pesar de la debilidad de los partidos dinásticos. Para ello, el gobierno de la corona convocó una ronda de elecciones que debían inyectar legitimidad democrática en las instituciones monárquicas y regenerar el régimen. Fue nombrado jefe nominal de gobierno Juan Bautista Aznar. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fueron determinantes para la proclamación de la República. A pesar de que los monárquicos habían logrado un resultado destacado en votos, las más importantes ciudades del estado quedaban en manos republicanas. En Galicia, la proclamación de la República fue recibida con gran entusiasmo y manifestaciones populares. Vigo es una de las primeras ciudades de todo el estado donde ondea la bandera republicana y se anuncia desde los balcones del concello la noticia de la declaración. Llegó la era de la República. ¡Viva la República! ¡Viva! Mientras tanto, en Barcelona, Francesc Macià declara el 14 de abril de 1931 la República Catalana. Possessió victoriosa d'aquesta fortalesa per a celebrar-hi de nou cors nostres que dictaran lleis nostres en llengua nostra. Días después de la declaración de la Segunda República, el acontecimiento se conmemora el 1 de mayo en todas las ciudades gallegas, convirtiéndose estas en multitudinarias demostraciones de apoyo a la causa. Luego de la caída de la monarquía borbónica y la instauración de un gobierno provisorio, se convocan las elecciones para elegir las Cortes Constituyentes para el 28 de junio. Con la declaración de la República, los galleguistas de la Federación de Sociedades Gallegas creen que ha llegado el momento de presionar en el propio Estado español para que el futuro gobierno recoja las aspiraciones nacionales de Galicia. Este análisis de los sectores más avanzados de la colectividad gallega del Río de la Plata impulsan el envío de una delegación para que participe del proceso electoral constituyente. El 7 de mayo de 1931, la Junta Ejecutiva de la Federación de Sociedades Gallegas acuerda la delegación que irá a Galicia. Estaba compuesta por Alonso Ríos, Ramón Suárez Picallo, Blanco Amor, Francisco Regueira y Pedro Campos Couceiro. Mientras que por Uruguay, los galleguistas republicanos envían al poeta Xulio Sigüenza. Blanco Amor, por falta de recursos económicos, no podrá viajar con sus compañeros, sumándose tiempo después en calidad de corresponsal de prensa. El 2 de mayo, en una declaración pública firmada por Luis Freire, Arturo Carracido, Peña Novo, Antón Vilar Ponte y Alfredo Somoza, se convoca a la Asamblea Preparatoria del Estatuto Político de Galicia en la ciudad de A Coruña. Las fuerzas republicanas gallegas esperan a la delegación de emigrantes para fijar la fecha para empezar las deliberaciones. Suárez Picallo llega a Galicia el 4 de junio,
justo para participar en la reunión. Alonso Ríos, mientras tanto, aprovecha su escala en Barcelona para entrevistarse con Maciá y, de vuelta hacia Galicia, hace escala en Madrid, donde tiene un fuerte encontronazo con Casares Quiroga, a quien le hace llegar las opiniones de la emigración, haciendo hincapié en los derechos nacionales de Galicia. Del 4 al 5 de junio de 1931 se convoca en A Coruña la primera Asamblea Republicana por estatuto, participando representantes de Orga, agraristas y galleguistas de toda Galicia. La presidencia de esta asamblea recayó en Alonso Ríos, recién llegado de Buenos Aires junto a Suárez Picayo, Julio Sigüenza y Campos Couceiro. El viernes 5, con el Teatro Rosalía colmado por el público, se aprobó lo que se dio en llamar la Carta de Galicia. Tras calurosos debates se fueron debatiendo punto por punto el borrador presentado a la Asamblea. El texto señala en su artículo primero que Galicia es un estado autonómico en una república federal. Durante la Asamblea, los dos delegados de la emigración jugarían un papel muy activo. Alonso Ríos sería elegido presidente de la misma y Suárez Picayo propuesto como candidato a diputado. Este saldrá triunfante en A Coruña. Ríos, sin embargo, pagará caro el atrevimiento de presionar en Madrid al cacique republicano coruñés Casares Quiroga. Aquel encontronazo acabará por excluir de las listas electorales a este líder de la emigración. Durante su primer mandato como diputado, Ramón Suárez Picayo, a pesar de sus muchas ocupaciones, mantiene un vínculo constante con la emigración gallega representada en la Argentina por la FSGA. En Buenos Aires, los emigrantes seguían regularmente los acontecimientos a través del periódico Galicia, bajo la tutela de Blanco Amor. El periódico Galicia, de la Federación de Sociedades Gallegas, tiene una activa participación en la vida política de la nueva república. La magistral dirección de Eduardo Blanco Amor, la claridad política de su equipo de redacción y el carácter reivindicativo patriótico de la Federación convertirán a este órgano periodístico en uno de los baluartes más claros de las corrientes de la izquierda nacionalista. Eu estive moi vinculado á Federación. Hasta iba a bailar domingo pola tarde ali a Federación con Alicia. Bueno, o caso é que tivo sempre un valor. Eu colaboraba máis en Galicia. No periódico Galicia colaborei bastante. Foi o que representou simbólicamente, ainda moitos anos despois da guerra xa, incluso dos exiliados, representou un pouco o republicanismo galego na Argentina. Convocadas las elecciones del 36, se constituye en el Estado español una alianza de izquierdas, denominada Frente Popular. Picayo tuvo un importante protagonismo en la participación del partido galeguista en dicho frente. El 25 de enero de 1936 se celebró en el Salón Ideal de Santiago la segunda Asamblea Extraordinaria del Partido Galeguista, en la que tomaron parte más de 100 representantes, y entre los que había integrantes de la emigración. Otro de los candidatos elegidos en estas elecciones fue el propio fundador de la Federación, el galleguista Alonso Ríos, que se postuló por los agraristas de Pontevedra. Antón Alonso Ríos coñecino na última etapa, e vou contar aquí unha anécdota. Alonso Ríos, que fora no 36 deputado agrarista, polo tanto un home cos pés na terra, e cos pés, e coa man aínda no arado, e na fouce da sega, non na fouce e o martelo, non. Pois un día el foi a unha conferencia miña, non recordo en cal das institucións galegas de Buenos Aires, en que eu falei, porque claro, os meus temas eran literarios, pero literarios cunha carga política. Eu falaba, por exemplo, do labrador na literatura galega. Por lo tanto, como eu sabía que había policía de Franco nas miñas conferencias que informaban,
En principio eu sempre podo aducir que, bueno, que é un tema propio dun profesor de literatura, pero claro, non falo das bolboretas na literatura galega, falo do labrego, entonces falo das memorias dun neno labrego, falo do catecismo do labrego, de paso falo do agrarismo, para situar ese tipo de literatura. Entón el díxome, rapaz, moi ben, pero eu xa estou na metafísica, ti estás na física. Eu estou donde ele estaba no 36, cos pés máis ou menos na terra, e ele estaba na metafísica. Con el triunfo del Frente Popular, a que se adquiere el Partido Galeguista con el compromiso de los demás partidos de apoyar las demandas autonomistas de Galicia, se abre la posibilidad de realizar la tan helada consulta electoral. Es así como el 17 de mayo se realiza en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina de Santiago la reunión de la Asamblea por Estatuto. En ella participaron partidos políticos, ayuntamientos, organizaciones sociales y culturales. Al final de la reunión, la Asamblea propuso el día 28 de junio como fecha de celebración del plebiscito. Con el triunfo aplastante del sí en la consulta, el 15 de julio de 1936 se lleva a Madrid el Estatuto de Autonomía y se entrega en el Parlamento español para ser aprobado en las Cortes. El día 17 la comisión es recibida por el presidente de la República, Manuel Azaña. El 18 de julio, el general Franco se subleva en África y comienza la guerra civil. A casi todos los miembros de la comisión que llevó el Estatuto de Autonomía les había sorprendido el alzamiento en el momento de regresar a sus casas. En la mayoría de los casos, resultan detenidos y fusilados. Entre los asesinados estarán Ángel Casal, así como también Alexandre Bóveda, Díaz Baliño y muchos otros millares de gallegos. Picayo y los demás diputados salvarán sus vidas debido a sus responsabilidades parlamentarias, que lo retendrán en Madrid. Lo mismo ocurrirá con Arturo Cuadrado. Arturo Cuadrado, bueno, percibiu unha federación no periódico Galicia, donde el podía traballar mellor porque tiña que ver coas súas cualidades literarias e de periodista. Bueno, percibiu aí unha plataforma contra Franco, e aí estaba. El non ignoraba que aquelo, en maior ou en menor medida, dirixían os comunistas. Pero, bueno, os comunistas o que facían máis que comunismo era antifranquismo, e aí estaba el. Con el estallido de la guerra civil se crean las condiciones para la reunificación de la Federación. Al lograrse un acuerdo es elegido Gerardo Díaz, secretario general de la misma. Durante la guerra civil conduce la Central Gallega de Ayuda al Frente Popular junto a Antonio Seoane y José Bugarín. Esta entidad formaba parte de una organización más amplia, la FOARE, que se nucleaba de varias organizaciones de solidaridad. El pueblo argentino tuvo una presencia extraordinaria de aquella gran movilización nacional que despertó un sentimiento antifascista muy profundo en nuestro pueblo y que conmovió a la clase obrera, a los sectores medios de la sociedad, incluso a la intelectualidad, a profesionales, es decir, que tuvo un carácter de una amplitud extraordinaria y fluyó
con un entusiasmo, con una pasión tal que la solidaridad argentina con España ocupó el segundo lugar a nivel internacional. El primer lugar fue Suecia, en cuanto al monto de su ayuda, y luego la Argentina. Con el alzamiento golpista de 1936 comienza la llegada de exiliados a la Argentina. Los que pueden escaparse de Galicia por Portugal serán los primeros en llegar a Buenos Aires. Al concluir la Guerra Civil, y después de cruzar los Pirineos caminando hasta llegar a Francia, son alojados en campos de concentración. Después de toda clase de penurias, logran salir o escaparse de aquel infierno. Los partidos republicanos organizan la solidaridad con los excombatientes, proveyendo el dinero necesario para que los mismos pudieran embarcarse rumbo a América. Seguimos en la solidaridad con España, pero naturalmente se pierde la guerra y están los refugiados. Entonces, en colaboración con las organizaciones de solidaridad del Uruguay y Chile, convenimos en traer a nuestros países 3.000 refugiados españoles. Y con la ayuda de Pablo Neruda, que se instala como cónsul en París para esta labor específica, en el vapor Winnipeg llegan a Valparaíso 3.000 refugiados españoles. Y 1.000 se distribuyen entre nuestros 3 países y continúa la solidaridad con España. Continúa esa solidaridad incluso durante el gobierno de Franco con las cárceles de España, con las cárceles. Es decir, que no se acalla la solidaridad. Esta solidaridad continúa y se robustece cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Hermanos de América, gallegos que estáis lejos de la madre patria, por primera vez de un año de guerra, la voz de los antifascistas gallegos atravesando los mares va hacia vosotros, llevando el cálido saludo de millares de hermanos que desde las trincheras de la libertad y con las armas en las manos luchan por la independencia de España y por la liberación de Galicia. Pueblo hermano de América, los españoles honrados confían en vosotros, confían en vuestra solidaridad porque habéis salido del regazo de la misma madre. Atención, atención, últimas noticias. Las tropas leales del comandante Lister se han apoderado de Belchite. La Segunda Guerra Mundial era inminente y Francia no era un lugar seguro. Dolorosamente, la pérdida de España significó el primer eslabón hacia la Segunda Guerra Mundial. De no ser así, la historia del mundo hubiera sido distinta. No cabe duda que hubiera sido distinta. Por eso, para mí,
La Guerra Civil Española tiene un altísimo significado revolucionario, aunque no era una revolución la que allí iba a establecerse, a fortalecerse, a consolidarse. Era una república avanzada, es una república que tenía objetivos muy superiores al resto de toda Europa, y eso no lo podía permitir no solo el enemigo, sino algunos supuestos amigos de la República Española. El Masilia, que partió de Francia en octubre de 1939, fue el barco más emblemático, al trasladar a varios cientos de migrantes españoles y judíos en condiciones muy difíciles. O Masilia era un buen barco, pero en vista de que había empezado a guerra y todo eso, a comida era fatal. Eu prácticamente non comía nada. E menos mal que un mariñeiro lle daba pena a eu, porque veía que eu non tragaba nada. Me guardaba unha naranxa e dábame todos os días unha naranxa para que comer. Pois a noite todas as luces estaban apagadas. E os camarotes tiñan os ollos de boi pintados de negro, para que as luces non trasladen, porque había algún submarino alemán que andaban por esa zona. Hay una histórica anécdota con esta travesía. Cuentan que Natalio Botana, director del famoso diario Crítica y gran amigo de la República, tenía una especial devoción por las carreras de caballos. En la Argentina estos apasionados jugadores los llaman burreros. Botana tenía varios caballos que competían semanalmente, uno de ellos llamado Romántico, que era su preferido. Antes de que el barco llegara al puerto de Buenos Aires, declaró que si su caballo ganaba, el dinero sería destinado a los refugiados que viajaban en ese barco. Fue así como Romántico fue el más rápido sobre los 3.000 metros de recorrido y logró los 50.000 pesos del premio Carlos Pellegrini para su dueño. Y Botana cumplió con su compromiso. El domingo 5 de noviembre ancló en el puerto de Buenos Aires el vapor Masilia. Allí se encontraban 147 españoles republicanos que habían escapado de la represión franquista. El propio Natalio Botana fue a recibir a los exiliados. Así como iban bajando, les preguntaba qué oficio tenían. Cuando decían que eran periodistas, inmediatamente les ofrecía un contrato en su periódico. O director de Crítica foi o que axudou a bastantes españoles. Que ele era, según contaban, non? Que polo visto ele era moi amante das carreiras. Ese día, o día antes, había ganado bastantes cartos nas carreiras de cabalos. Entón, con eses cartos, pois repartímonos entre algunhas familias para que pudieran chegar e alquilar algo para vivir e tal, non? La mayoría de los gallegos eligieron Argentina como destino. Era la colonia más grande, hablaban un idioma en común y algunos tenían familiares o amigos. Fixeron un recital que se titulaba La poesía es verdad, que claro, que xa ten unha lectura política en pleno peronismo, no que participan Nicolás Guillén, Pablo Neruda, León Felipe, Rafael Alberti, María Teresa León e Raúl González Tuñón. Eu creo que en ningunha tribuna, nin no Ateneo de Madrid, nos momentos mellores ou nunha tribuna destas características, chegou a haber, un acto protagonizado por voces poéticas tan importantes e tan comprometidas e tan de esquerdas, algúns comunistas.
Eso fíxose na Federación. La presencia de Castelao en Buenos Aires y la creación del Consejo de Galicia genera un importante entusiasmo entre los antifranquistas. Numerosos actos recordatorios, mítines, asambleas y banquetes se realizan con el fin de reunir a la colectividad gallega. El 28 de junio de 1946 se conmemora en Buenos Aires el 10º aniversario del Estatuto de Autonomía. Más de 1000 personas se dieron cita en un restaurante del barrio de Retiro. El acto comenzó bajo la presidencia de Alfonso Rodríguez Castelao, acompañado por los demás miembros del Consejo de Galicia. Estaban presentes instituciones gallegas y representantes de nacionalidades hermanas. Al empezar el acto, el secretario general de la Federación de Sociedades Gallegas, el señor Alonso Pérez, acercándose a Castelao, le obsequia con una hermosa bandera gallega bordada en oro para que sea izada en Galicia el día que recupere su libertad. Castelao, emocionado, hará uso de la palabra. La Federación, durante varias décadas, fue la abanderada de la lucha antifranquista en el exterior. La Federación fue creciendo y tuvo 88 sociedades federadas y era la institución más fuerte políticamente del país. Hubo mucha gente que fue reprimida acá con el presidente Ortiz, que no era nada partidario de los exiliados. Hubo gente desterrada, sacaron una ley para desterrar a los que luchaban acá, que organizaban sindicatos y otras luchas. Expulsó a bastante gente. Y algunos también los condenaron a muerte. Eran gente anarquista que luchaban y tuvieron sus enfrentamientos con la policía y había 3 gallegos condenados a muerte y el último día, por las luchas permanentes de los estudiantes del pueblo argentino, Uriburu logró, quiso amnistiarlos el último día de vida que tuvieron. Con la detención en Galicia en 1948 de José Gómez Galloso, secretario general del Partido Comunista de Galicia, y de Antonio Seoane, jefe del Ejército Guerrillero de Galicia, la Federación realiza una intensa campaña en la Argentina para lograr que ambos líderes comunistas no fueran ejecutados. Antonio Seoane había sido miembro activo de la Federación y uno de los responsables de la Central Gallega de Ayuda al Frente Popular. Otra de las campañas más activas fue para evitar la ejecución por el franquismo del dirigente comunista Julián Grimau en 1963. Se oscurece todo el panorama español. Todo lo que los crímenes cometidos por Franco son silenciados. Cuando uno recorre las cárceles de España en la época del franquismo, son de una criminalidad que escapa a todo razonamiento, Y la persecución a lo que ellos llamaban los rojos. Rojos eran todos los que habían actuado en la guerra civil defendiendo a la España republicana. Pero la criminalidad del franquismo contra las mujeres, las esposas, hijas, hermanas, parientes de los rojos, fue de un sadismo inimaginado. El rapar a las mujeres, dejarles un mechón, colocarles un moño rojo y
hacerla recorrer el pueblo para que toda la aldea o el barrio o el pueblecito viera aquellas mujeres rojas que habían sido asesinas del pueblo, criminales, defensoras de intereses bastardos. Todo eso lo hizo la Falange, todo eso lo hizo el régimen español para abominar de los rojos, de lo que la República hacía. En estos últimos años la Federación, bajo la presidencia de Francisco Lores Mascato, se fue perfilando y especializando en las actividades culturales. Una de ellas, de gran importancia, fue la creación del Museo de la Emigración Gallega. A partir de los años 70-80 ya digamos, la federación se resume a luchar por la defensa del emigrante en relación con un gobierno ya gallego establecido en Galicia y con un galleguismo o con un nacionalismo gallego que no logra levantar cabeza en la misma Galicia. Así que el periodo es muy otro y tiene un periodo de caída muy grande. Y obviamente a partir del año 97-98, que Francisco Lores vuelve a encabeza la dirección de la comisión directiva de la Federación, cambia relativamente, sin que fuera un cambio sustancial en cuanto a la cantidad de afiliados o de asociaciones, pero por lo menos se encabeza un periodo de reanimación cultural muy fuerte, se crea el museo, el Mega, se pone en pie de nuevo la biblioteca, se realizan ahora actividades de baile, de actuación, de estudio de la lengua gallega, etc. Se realizan muchas actividades culturales y se reciben visitas de Galicia y también actividades que tienen que ver con la Argentina. Así que bueno, cambia evidentemente el cariz a pesar de que la Federación mantiene su ideología, pero bueno, obviamente está en una etapa diferente y bueno, que por el momento continúa. Entre las múltiples actividades realizadas en esta etapa estuvieron las vinculadas con la memoria histórica. Otra actividad que suscitó gran repercusión fue su participación activa en los juicios que se desarrollan en la Argentina por los crímenes de genocidio cometidos por la última dictadura, que le costó la vida a 30.000 personas, muchas de ellas gallegas o descendientes de gallegos. Bueno, estamos aquí en la Federación Gallega. Es un encuentro de la memoria, de la resistencia, de la lucha de los gallegos por la libertad, por la dignidad. Hay aquí la memoria de gente, de compañeros, compañeras que lucharon, que dieron su vida por la libertad, por la defensa de la República. Y también el sacrificio, los intelectuales, los hombres y mujeres. Aquí también está Castelao, hay figuras importantísimas como Alessandra Bóveda, material, documentos, una pasionaria, una carta de Picasso y de muchos otros que han pedido a la Federación sobre los refugiados, los exiliados. Y creo que aquí es donde podemos hacer la memoria, que la memoria nos ayude a iluminar el presente para ver cómo continuar. No es que las cosas terminaron, sino que siempre estamos tratando de recrear la vida y nosotros, descendientes, como hijo de gallego, para nosotros es volver a las raíces, a la identidad, a la pertenencia y a la memoria.
Bueno, soy Nora de Cortiñas y bueno, mi hijo desaparecido, Carlos Gustavo Cortiñas, de descendencia gallega, somos catalanes y gallegos. Y bueno, acá tuvimos una acogida muy significativa en todos estos años. La Federación es una casa para todos, donde se hacen los actos por los desaparecidos, por los ex detenidos desaparecidos. Tenemos un acogimiento muy especial. En la figura de Paco, Lores, de Manolo y de todos los integrantes de esta casa, encontramos que es como un remanso en toda la lucha que tenemos día por día. Y bueno, ahora con el museo vemos que se amplió esa posibilidad del recuerdo, de la memoria y de la búsqueda, desde luego, de justicia para acá y para España por lo que pasó durante el franquismo. También nosotros desde Argentina queremos ayudar para que también los familiares de los asesinados, desaparecidos de esos años terribles, que también encuentren que tiene que haber justicia. Así que gracias. Bueno, la Federación de Entidades Gallegas para mí es el lazo con la tierra de mis abuelos, de mis viejos, es el sostenimiento de lo mejor de la República de Galicia, de su historia de lucha, de su historia de compromiso. Es la entidad que nuclea no solamente a los gallegos, sino a los gallegos de izquierda, a los gallegos progresistas, a los gallegos que peleamos por la igualdad de los hombres sobre la tierra. La Federación para nosotros fue una escuela de las causas más nobles. La Federación venía de toda su lucha por la amnistía a los presos políticos del franquismo, y nosotros nos incorporamos a esas tareas con todo actividades de carácter solidario desde el punto de vista político y solidario desde el punto de vista económico, para ayudar a los presos políticos y a las organizaciones que eran parte de la resistencia en España. Bueno, la Federación de Sociedades Gallegas para mí es uno de los recuerdos más entrañables que tengo. Es como si fuera mi casa. Desde pequeñita íbamos con mi familia todos los domingos al Recreo Alborada, que es el club de la Federación, y sin darme cuenta yo estaba aprendiendo una clase de solidaridad, porque esta gente logró hacer este club fruto del esfuerzo mancomunado y solidario. Recuerdo los atardeceres donde todo el mundo cantaba, y como muchos de ellos pertenecían a coros, se cantaban a 3, 4 y 5 voces. Para mí eso era alucinante. Yo de aquello ya estaba como agudizando mi oído, empezando a sentir lo que era mi oficio. Me acuerdo que lo disfrutaba muchísimo. Y luego con los años fui comprendiendo que esta gente, además de ser gente muy sensible, muy cariñosa, tenían un compromiso de fondo que yo de pequeña no me daba cuenta, que era un compromiso con la libertad, con la justicia, con la libertad del pueblo español, con la República y con la libertad de todos los pueblos del mundo. Aún hoy en día siguen siendo gente que sigue comprometida con las causas que para mí son las causas más justas, la de poder conseguir cada vez un mundo mejor.